Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión. En esta parte de la entrevista de hoy tengo el gusto de recibir a Tomás Guanipa, quien es secretario general del partido Primero Justicia. Tomás está desde el día de ayer acá en Monagas haciendo una gira que tiene que ver con el secretariado de Primero Justicia en la entidad. Bienvenido a La Verdad Radio TV. Muchas gracias, Estrella. Qué alegría verte de nuevo. Teníamos tiempo sin conversar, pero sobre todo saludar a toda la gente que nos ve. Sé que es mucha y qué bueno que sigas con este espacio para poder comunicarte con todos los monaguenses. Bueno, Tomás, quisiera que nos comentaras un poco de este acto que se realizó el día de ayer en la cancha de Las Brisas y saber un poco de lo que es este secretariado de Primero Justicia. Sí, ayer tuvimos un comité político ampliado, la verdad que fue muy emocionante porque vino muchísima gente y fue un acto muy emotivo. Porque el partido ha estado en los últimos tiempos en un proceso de revisión interna. Hemos entrado en un proceso de reforma de estatutos para adecuar nuestra estructura a una conducción más plural, más colectiva, incorporando áreas que para nosotros tienen un eje estratégico fundamental en el crecimiento del partido, como es el tema de la formación, como es el tema de la estrategia y la comunicación, como es el tema de las nuevas generaciones, que va más allá de la juventud, sino que tiene que ver en cómo incorporar a ese joven que ya es profesional o que ya está casado y que tiene tantas demandas en un país donde hay tan pocas oportunidades y que se nos están yendo. Y por lo tanto toda esa nueva estructura que estamos teniendo va a terminar en un proceso electoral interno que será en los próximos 2 meses, donde todos los militantes van a poder escoger sus directivas parroquiales, municipales, regionales y nacional. Y yo creo que eso va a ser una gran noticia en términos de lo que significa el reacomodo de un partido, la renovación, pero también lo que es un partido colectivo que tiene figuras a lo largo y ancho del país trabajando por el futuro. Este es un replanteamiento de Primero Justicia, una renovación. Mira, yo creo que es el proceso, ya es nuestro tercer proceso electoral interno. Nosotros debimos haberlo hecho a mediados del 2020, pero nos cayó la pandemia de la COVID, que fue muy fuerte, y además justo en ese año fue aquel proceso terrible de unos cuantos miembros del partido que fueron comprados por el régimen de Maduro y que lamentablemente no terminaron quitándonos la tarjeta, con lo cual hizo imposible hacerlo en su momento. Ahora lo estamos haciendo y más que una renovación, lo que es un relanzamiento. Exacto. De un partido. Ustedes tienen su tarjeta. Nosotros todavía no la tiene nadie, pero la estamos trabajando y peleando para que no solamente la nuestra, sino que cada quien tenga sus autoridades legítimas. Y lo más importante, Estrella, es que para nosotros este año vamos a hacer un gran congreso programático que empieza por capítulos municipales, de luego va a tener un capítulos regionales y luego va a tener un gran congreso nacional donde vamos a interactuar con las iglesias, con los empresarios, con los trabajadores informales, con los productores agropecuarios, con los pescadores, si es el caso, con las amas de casa, para poder contarles lo que nosotros creemos que debe ser el cambio en Venezuela y cuáles políticas tenemos que desarrollar, pero escucharlos principalmente sobre qué opinan ellos que podemos hacer, para que en definitiva podamos presentarle al país un conjunto de ideas que, independientemente de quién sea el que llegue a la presidencia, pueda tener un programa muy robusto, que genere esperanza, pero que también genere progreso en el menor tiempo posible para Venezuela. ¿Qué recogiste de este acto que se desarrolló ayer en Las Brisas? Mira, quiero contarte que llevo durante estos 5 meses y medio, después del 21 de noviembre, he recorrido 24 estados, todo el país, algunos de ellos hasta 3 veces ya, y hemos recorrido más de 60 municipios. Durante este tiempo nos hemos dedicado a escuchar, o sea, no llego a los comités, ni a las reuniones, ni a las asambleas a hablar, sino a escuchar gente. Y a veces pasamos 7 horas escuchando gente. Son más de 300 horas hemos pasado escuchando gente en toda Venezuela. Y yo creo que hay primero un cuestionamiento muy fuerte a lo mal que se hicieron las cosas para el 21 de noviembre. Ha tocado pedir disculpas en nombre de lo que es la oposición venezolana. Creo que hay una exigencia de rectificación muy importante. Pero también yo creo que hay una voluntad de cambio que para mí es inquebrantable y que la gente, a pesar de la decepción y la desconfianza que hay por la división que ha existido, estoy convencido que si hacemos las cosas bien y rectificamos el camino, y sobre todo si logramos una elección primaria muy inclusiva donde todo el mundo participe y sea un proceso muy transparente, la gente puede voltear de nuevo su mirada hacia nosotros y que podamos tener una elección en la cual podamos elegir a alguien que vuelva a prender la sabana y a entusiasmar al país entero
con la posibilidad de un cambio real. Tomás, pero lo más importante en este momento es ver cómo se rescata la confianza del electorado, porque es una situación muy compleja lo que ha pasado a la oposición, que ha cometido muchos errores. Mira, yo creo que se han cometido muchos errores, sobre todo al final, pero también se han cometido aciertos importantes y a veces es muy duro el cuestionamiento en el que hay mucha razón, pero nos olvidamos de momentos en los que hemos hecho cosas estelares. Hace unos años hicimos una elección primaria para escoger un candidato presidencial que motivó a millones de venezolanos a participar y fue la principal noticia del mundo. Hemos tenido actuaciones en las que hemos salido a la calle a luchar por un cambio, como cuando se rompió la sentencia del TCJ en la Asamblea Nacional, o cuando no nos hemos arrodillado a la constituyente en el año 2017 con Juan Pablo Guanipa a la cabeza, o todo lo que fue la campaña de Enrique Capriles en el año 2012 y en el año 2013, pero ciertamente en el año 2021, después de una frustración que tiene la gente porque se les prometió un cambio inminente que no hubo con lo que fue el tema del gobierno interino, y luego una elección de regionales a las que llegamos muy tarde y en las que no hubo reglas para definir candidatos, tiene como consecuencia que la gente haga un cuestionamiento muy fuerte. Pero en los últimos meses hemos estado trabajando ¿en qué? En tener un reglamento electoral que nos permita garantizar que todos los cargos de elección ejecutiva, es decir, alcaldes, gobernadores y presidentes, van a ser electos ahora en primarias si quieren ser candidatos de la unidad. Eso es fundamental. En segundo lugar, en ampliar una plataforma donde muchos movimientos puedan participar. Yo en mi partido estoy promoviendo que pidamos ya que se cree una comisión electoral que organice las primarias presidenciales de forma tal que tengan un nivel tan alto y sean tan respetados e independientes lo que allí estén, que les demos garantías a todos para que podamos participar. Ok, a tu juicio esas primarias deben ser con el CNE o sin el CNE. Mira, lo que pasa es que al final las primarias tienen que ser organizadas y controladas por la oposición. Por la oposición, sin embargo, el CNE puede prestar el servicio técnico de lo que son la infraestructura. Esos son dos cosas distintas. Y ese es un debate que se está dando. Si el CNE participa con la infraestructura, como lo hicimos en el año 2012, o si nosotros creamos una misma infraestructura. Yo creo que tiene que ser lo que garantice la mayor participación y garantice la mayor transparencia. Y que garantice también el mayor control. Por ejemplo, el derecho a la privacidad de la persona que votó. Sí, eso es un tema fundamental. Eso es crucial. Sí, claro, pero tenemos además otro reto, que es lograr que se abra el registro electoral permanente tanto en Venezuela como en el exterior. Ajá, pero eso ahorita está cuestionado porque no se sabe nada de eso. Nada, pero no solamente de eso, sino que han hecho una barbaridad quienes están en el gobierno, que es que aprobaron una norma que los que no están legalmente o regularmente en un estatus migratorio en el país en el que están no pueden inscribirse. Eso es una barbaridad. Yo me acuerdo cuando los colombianos, que aquí eran más de 5,5 millones nada más en Venezuela, vivían en Venezuela, muchos estaban de forma irregular y todos podían votar en sus elecciones. Sí. Eso es una cosa que no tiene precedentes, es una locura, eso tiene que eliminarse. Pero por eso es tan importante también que se reactive el proceso de México. Entonces, yo creo que la confianza se va generando en la medida en que tú vayas rectificando de señales de unidad, de señales además de asumir en un acto de contrición lo que has hecho mal, pero sobre todo yo creo que la gente tiene una esperanza en que una elección presidencial pueda generar un cambio en el país, y si hacemos las cosas bien, yo estoy seguro que la gente nos va a acompañar, porque al final esto no es votar por la oposición, esto es votar por ti mismo, es votar porque tu hijo pueda regresar. Tu hijo cuando está afuera, o tu hija, que es mi caso particular, es un dolor gigantesco. Yo quiero verla llegar. Yo no quiero que mi hija se me case afuera, aunque tiene 19 años y espero que le falte mucho para casarse. Claro. Pero que cuando tenga un hijo... En cualquier momento tenga una sorpresa. No, chica, que son esas noticias. Me va a hacer que salga de aquí corriendo a llamar a la pobre pero lo cierto del caso es que yo no quiero tener nietos a los que vea por teléfono. Claro. Es decir, esa cosa tan dolorosa de la separación de la familia, yo creo que hace que la gente cuando vaya a participar y a votar, lo está haciendo por su propio futuro, no lo está haciendo para votar por un político determinado. Bueno, cuando hablas de unir a la familia, también hay una separación en lo que es el seno de Primero Justicia, porque hubo gente que se fue a Primero Venezuela con toda esta situación de la tarjeta. ¿Cómo hacer para enamorar de nuevo a toda esa militancia para que participe en este proceso de reestructuración de Primero Justicia? Mira, te aclaro, se fueron 3 diputados que recibieron una altísima cantidad de dinero. Algunos de ellos me dicen que ahora son coleccionistas de caballos de paso. Imagínate lo que eso significa.
y que además van más a Miraflores que a sus propios estados donde hacen vida política. Y en todo caso, militancia no se ha ido. A nosotros, gracias a Dios. ¿Cómo está ese tema de los números de la militancia de Primero Justicia? Muy bien. Nosotros tenemos un registro de más de 500.000 militantes en Venezuela. Sí es verdad que mucha dirigencia nuestra, porque este es un partido... Estaba confundida, vamos a estar claros. Este es un partido muy joven. Hay mucha militancia nuestra que se ha ido del país, como se han ido muchísimos jóvenes, pero otros han entrado. Fíjate, Estrella, que nosotros acabamos de elegir en el año 2021, en noviembre, en las elecciones regionales, 700 cargos electos para justicieros. Y el promedio de edad entre concejales y diputados es de menos de 30 años. O sea, gente muy, muy joven. La capacidad que tenemos de renovación en el partido, y no que tienen que esperar años para que se les dé oportunidad, es que ya siendo muy jóvenes tienen la oportunidad. Y el reto nuestro es que asuman ese cargo con humildad, que se dediquen a prepararse y a formarse, y que entiendan que esta es una gran oportunidad que se le está dando en un momento en el que todavía están en formación, pero es una gran noticia también para el país. Entonces, nosotros estamos en constante revisión. Por ejemplo, el tema de la participación de la mujer, para nosotros es fundamental. ¿Y por qué no tenemos una Secretaría de la Mujer? ¿Por qué no queremos encasillarla allí? Sino queremos obligar que todos los espacios de conducción tenga a gente joven y tenga a mujeres. Porque eso es también un aprendizaje de lo que pasa también en el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde le han dado importancia, le han dado privilegio a sectores como el sector de la mujer. Mira, yo la verdad es que yo no quiero hacer comparaciones, pero a mí lo que sí me interesa es que la mujer que asuma roles protagónicos en Primero Justicia tenga un rol protagónico, y no sean actrices de reparto. Yo que estoy en México he visto lo que es. Ahí hay una sola persona que dirige, una sola persona que habla, hay varias mujeres, pero francamente es un hombre que termina definiendo todo. Al final, yo me siento muy orgulloso de tener en la Asamblea Nacional electa en el 2015 el cuerpo de diputadas mujeres con mayor relevancia dentro de la Asamblea Nacional. Y eso es no porque demos oportunidad para que ellas estén y después se sienten en un curul y se callen, sino que le dimos oportunidad para que fueran presidentes de la comisión, para que intervinieran, para que tuvieran iniciativas, y ellas mismas se han ido abriendo las puertas. Y yo creo que eso es algo muy positivo en términos de lo que tiene que ser la representación de una sociedad que sea muy plural. Pero también hay un mensaje para los jóvenes. No por tu año de nacimiento tienes derecho a estar en posiciones, tienes que dedicar a formarte. No, el tema del caso de la oposición es la formación, y sobre todo la formación de los nuevos cuadros. Está Primero Justicia trabajando en ese sentido. Absolutamente, estamos muy dedicados a ese tema, por eso hemos creado una vicepresidencia de formación, porque para nosotros es un rol estratégico, y no simplemente formación en nuestra doctrina e ideas, sino también en valores y principios, pero sobre todo formación para que sea un político eficiente, para que sea un servidor social, para que pueda, si llega a ser concejal, ser un buen concejal, para que tenga herramientas legislativas, para que aprendan no solamente a hablar, sino también a trabajar, a construir liderazgo, porque de eso se trata esto, que puedas tener una formación integral para que puedas servir mejor a tu país, no para que te hagas famoso, no para que tu nombre se conozca, no para que tú llegues al poder, sino para que a través del poder que te dan los ciudadanos transformes la realidad de la gente. Y te pongo este caso, y disculpa que me alargue un poco. Tenemos un ejemplo que para mí es una vitrina, que a mí me encantaría mostrarle a Venezuela entera qué es lo que ha pasado en Maracaibo y en Cogede. En el caso de Maracaibo, una ciudad que parecía una ciudad bombardeada. Sí, parecía no, estaba bombardeada. Tú que eres zuliana, sí. Había una desesperanza en la gente gigantesca. Sale electo Rafael Ramírez, un militante y dirigente de Primero Justicia con 22 años de trayectoria interna en el partido, no muy conocido públicamente, pero hoy es una vedette, porque ha agarrado ese cargo y lo ha hecho para servir. Por ejemplo, tú no encuentras en Maracaibo ningún tipo de valla ni de nada que tenga el nombre de Rafael Ramírez o su imagen. Sin embargo, el 85% de los maracuchos dice que está haciendo una excelente labor. Y en tan pocos meses, sin recursos, pero con un equipo de trabajo gigantesco, los maracuchos sienten que están recobrando el sentido de pertenencia y que la ciudad puede cambiar. Pero lo que más me gusta de todo lo que está haciendo Rafael en Maracaibo es que está poniendo a la dirigencia de Primero Justicia no a ocupar cargos para que tengan choferes y tengan reales y tengan poder, sino para que trabajen por la gente. Y entonces ves en los camiones de basura, eso es lo primero. Claro, ves en los camiones de basura montados a los dirigentes de Primero Justicia de las parroquias y de los barrios, ayudando a limpiar y a recoger, para que la gente sienta tienen que dar el ejemplo, que estamos dando el ejemplo. Y eso es algo muy bonito, porque si nosotros pudiéramos contar esto en toda Venezuela, quiere decir que eso que logramos, esa islita que logramos en Maracaibo, puede repetirse en todo el país.
y por eso es tan importante que nos preparemos para que estemos listos cuando haya un proceso electoral con un solo candidato, con un país organizado, con unas maquinarias electorales que funcionen y con un pueblo que quiera salir a participar para recobrar su derecho a tener un futuro mejor. Tomás, ¿cómo encontraste a el Primero Justicia de Monagas? Pero eso me lo vas a responder al regreso de la pausa aquí en La Verdad Radio TV. Hoy conversando con el secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa. Así que vamos y venimos. Seguimos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión. Hoy estoy conversando con Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia. Tomás, dejaba al aire una inquietud que tiene que ver sobre cómo encontraste el partido Primero Justicia acá en Monagas, el trabajo de la dirigencia de cara a todos los procesos que se avecinan. Mira, muy contento. Yo estoy muy contento porque primero veo mucha gente joven. Mucha gente joven, hay un equipo juvenil que le está poniendo muchas ganas y mucha pasión al trabajo partidista. Segundo, porque tenemos concejales a lo largo y ancho del Estado que están haciendo un trabajo por construir liderazgo muy positivo. Por ejemplo, Joel en Acosta, presidente de su consejo municipal, y lo veo dando una pelea que a mí me parece muy hermosa. Por ejemplo, sin entrar en Honduras, porque yo no me quiero meter en cosas que no conozco perfectamente, me cuenta que hay una farmacia que paga más impuestos que lo que paga la licorería. Y resulta que la farmacia presta un servicio público importantísimo. Y si podemos ayudar a que se puedan abaratar las medicinas para la gente, ¿cómo es que se le quita carga a una licorería para que venda el ron más barato cuando lo que tenemos es que ver como las medicinas? Sí, eso es incongruente realmente. Pero él está dando esa pelea, que pudiera en algunos no ser popular, pero la está dando con dignidad. Pero además ayer vimos llegar a concejales que fueron electos en tarjetas distintas a la unidad. Y eso me entusiasma y me emociona mucho, porque yo he dicho que nosotros no podemos tener un alacranómetro que diga quién es bueno y quién es malo. Claro, lo digo en todas partes, porque pareciera que el que no fue electo por la unidad no tiene derecho a luchar por un cambio en Venezuela. No, y no es verdad. No es así, más bien hay que buscar. Exactamente. Sumar. Exactamente. Hay que buscarlos y sumarlos y decirles que reconocemos el liderazgo que han construido, y ayer les entregamos una franela de Primero Justicia que es nuestro instrumento de lucha y de lo que nos sentimos profundamente orgullosos. Y entonces yo siento que el partido está aquí en un proceso de crecimiento que es muy importante, con las puertas abiertas para que mucha gente se incorpore, y en ese sentido, pues por supuesto agradecer al equipo regional en el que está José Antonio Mendoza, que en la Asamblea Nacional ha hecho una labor muy importante, que está Alejandro Benítez, que es diputado regional y es nuestro secretario de organización. Estuve hablando con María Gabriela Hernández ayer, que está en Brasil y que está haciendo un esfuerzo gigantesco por el tema medioambiental, y en definitiva yo siento que... Solo de María Gabriela, el tema que a ella le apasiona. Sí, le apasiona eso, y que en definitiva tenemos equipo, tenemos gente, y tenemos gente muy comprometida y entusiasmada con dar la pelea por Venezuela. Y eso es un momento donde la política está tan desprestigiada. Creo que es un capital hermosísimo del que yo particularmente me siento muy orgulloso. Mañana, entiendo, después del recorrido que se está haciendo el día de hoy a través de los municipios acá en el estado, vas a estar en el mercado de los bloques a las 7 de la mañana. Sí. Y después en la tarde en la parroquia Los Godos. Sí, y hoy vamos a estar recorriendo varios municipios al salir de este programa. Y la idea es la siguiente: nosotros en la primera etapa de giras para recorrer el país, te he contado que me he reunido con mucha gente para escucharlo, y paso horas escuchándolo. En esta oportunidad estamos yendo a los municipios, porque normalmente la gente se queja de que la dirigencia nacional no va a los estados. Yo, gracias a Dios, esta es la 8ª vez que estoy recorriendo Venezuela, la 8ª vez, pero normalmente dicen que cuando vienen se quedan en la capital. Eso es correcto. Y yo creo que hay que ir a todos los sitios. Hay que visitarlo, hay que ir a 13 municipios. Claro, y entonces la gente empieza a sacar cuenta. Bueno, ¿cuántos votos tiene ese municipio? No está en el corredor electoral. No, mejor no voy. Como si la gente que viviera allí no tuviera necesidades, no tuviera dignidad y no tuviera derecho a ser escuchada. Entonces ahora estamos yendo a los municipios. Sí te van a ver en todos los municipios. Sí, absolutamente. Pero además quiero poder hablar también con gente que no milita en la política, que no está en mi partido, que no forma parte de la unidad, que es un ciudadano común, que yo creo que también es muy importante escuchar, para que podamos, al final, quienes estamos en una responsabilidad nacional, poder tener un mensaje que interprete lo que el ciudadano común en las regiones piensa, y no lo que a veces uno, por creerse muy ilustrado,
es lo que opina, sin tomar en cuenta qué piensan los demás. Tomás, tú eres parte de lo que es la mesa de diálogo. En este momento, esta semana, pues ha sido para el gobierno nacional, ellos están muy contentos porque se va a reanudar el diálogo, y también parte, por supuesto, de la oposición. ¿Cómo aprecias tú este movimiento que hay de cara también a ese proceso electoral del año 2024? Mira, yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es que el proceso de negociación se reinicie, porque estamos hablando de la situación de los venezolanos. Mira, yo recuerdo que en el año 2015 yo propuse al país que se dolarizaran los salarios. Bueno, del lado de la oposición me cayeron encima, me dijeron demagogo, me dijeron politiquero. ¿Y después qué pasó? Por cierto, uno barrió el piso conmigo y después fue candidato presidencial y fue su principal propuesta para el país. Señor. Pero la verdad es que lo que fue más duro fue la represión del gobierno, que me llevó a fiscalía, me acusaron de traidor a la patria, empezaron con un proceso de persecución terrible, y al final hoy la economía venezolana está dolarizada de la peor forma, porque es un país muy caro, que no produce nada, pero cuando ya la gente empieza a ganar en dólares, siente que por lo menos está combatiendo la inflación y que esa moneda le va a servir. Sí. Pero si tú lo que ganas, como es lo que gana un empleado público o un pensionado, son $27, que no llega a ser ni el 10% de la canasta básica, tú dices, carajo, esta es una situación dramática. Entonces el proceso de negociación es fundamental para que podamos buscarle una salida a la crisis política, económica y social que está viviendo Venezuela. Porque no es verdad que si se levantan las sanciones el país entra ya en un proceso de crecimiento económico. Okay. Porque antes de las sanciones ya la inflación estaba en cientos de miles, la gente ganaba menos de $1 y la política económica del gobierno era desastrosa, al punto que la caída en la producción de petróleo es culpa no de las sanciones, sino de la gestión de Maduro. Hay que recordar cómo estaba la producción en el año 2013, 2012 y cómo terminó en el 2018. Sí, pero ahora tenemos el acercamiento de Estados Unidos con Venezuela. Y el factor fundamental allí es el tema petrolero. A eso voy. Entonces, nosotros tenemos la obligación de que haya una salida integral, porque para que haya libertad económica, tiene que haber libertad en el país también. Tiene que haber normalidad democrática. Eso es fundamental. Y por eso las dos cosas tienen que ir de la mano. Y por eso no hay nada mejor que un proceso de negociación. Yo tengo amigos que son muy radicales, que hablan que sentarse en una mesa de negociación es prácticamente claudicar. Es que ese es el problema, pero justamente. Yo no sé cuál puede ser el costo que para uno pueda tener en materia de popularidad, estar o no estar. Sí. Pero si eso, ¿qué más costo que todo lo que ha pasado? Claro, pero si eso ahorra sufrimiento para los venezolanos, a mí no me importa. Mira, el presidente de Ucrania está siendo invadido, están asesinando a miles de ucranianos, los rusos, y él, sin embargo, se sienta en una mesa con el gobierno ruso y ha dicho públicamente que está dispuesto a reunirse con Putin. Porque yo sé que además, si él va para esa reunión, lo que va es a defender los derechos de los ucranianos. Y lo que hay es que acompañarlo con dignidad, con fuerza y con fe que lo pueda hacer. Y en ese sentido yo creo que el proceso de negociación es muy importante para ahorrarle sufrimiento a los venezolanos, pero eso sí, que no sea utilizado como una herramienta del régimen para ver cómo se mantienen en el poder, sino cómo es un proceso en el que el venezolano salga fortalecido. Y entre otras cosas, es muy importante que rescatemos derechos para poder tener unas elecciones transparentes y que ese proceso sirva para que todos podamos normalizar un país que entre en una senda democrática, garantizando que pueda haber alternabilidad y que si los venezolanos deciden, como uno cree que la gran mayoría lo que quiere, un nuevo presidente sea respetado por quienes tienen tantos años gobernando y tienen que acostumbrarse que tal vez les toque ser oposición en algún momento. ¿Cómo hacer con las oposiciones que hay en este momento en Venezuela? Oposiciones, se llama G4, se llaman los alacranes y pare de contar, para poder darle la pelea al Partido Socialista Unido de Venezuela y en este caso al presidente Nicolás Maduro. Mira, yo te diría con toda franqueza, y lo digo con toda claridad, que el ejemplo que Barinas dio es un ejemplo de cómo tú puedes unir a la oposición. Los alacranes en Barinas siguieron existiendo en la elección que se repitió. Fue nada más y nada menos Claudio Fermín el que fue el candidato de ellos. Barinas estaba forrada de afiches de este señor Claudio Fermín y del candidato chavista que ya ni me acuerdo el nombre. ¿Cuál era? El que era canciller, no me acuerdo de él. Bueno, lo cierto del caso es que estaba forrada la ciudad y todo el estado de ellos dos. Y 40.000 de los 45.000 que en la elección de noviembre marcaron la tarjeta de AD, en la segunda elección cuando la repitieron, marcaron la tarjeta de la unidad. Exacto. Logramos unir
a la gente, porque la gente entendió que la única tarjeta que podía ganarle al régimen era efectivamente la tarjeta de la unidad. Y terminamos ganando en noviembre por 200 votos y en enero, un mes y medio después, por 50.000 votos. Entonces, se dio un gran ejemplo por parte del pueblo, y yo creo que esa es una forma de unir a la oposición. Unir a la oposición significa que nos unamos quienes querramos un cambio, no quienes están comprometidos a que el gobierno siga. Mira, si alguno de esos que hemos dicho que han secuestrado las tarjetas de los partidos participara en una primaria con nosotros, el gobierno se lo cobraría y presos irían, porque ellos están comprometidos a generar una imagen de división para que nos veamos debilitados. Pero sí hay una gran oportunidad, y el ejemplo de Barinas lo podemos seguir. ¿Pero tú crees que ellos se pueden sumar a esa primaria para que al final sea la gente quien tome una decisión? Mira, el que es empleado del gobierno actual, el que recibe órdenes de Maduro, no forma parte de la oposición, y eso es lo que tenemos que tener claro. Yo prefiero que nos unamos con ese liderazgo local, municipal, regional, que ha surgido de gente que salió electa o que sacó una altísima votación por tarjetas distintas a la unidad, que tenemos que sumarlos, y por eso es que yo planteo que la comisión que organice las primarias sea de tal nivel. Sí, tiene que ser una comisión de muy alto nivel. De mucho peso. Y que tenga credibilidad. Exactamente. Que todo aquel que quiera participar pueda hacerlo, y que después todos nos comprometamos a unirnos alrededor de que salga electo, de forma tal que lo importante no sea el nombre, sino el anhelo que tenemos los venezolanos de lograr un cambio y de ver llegar al que se fue, para volver a tener una Venezuela unida. Bueno, en los próximos días se espera que ese diálogo se reanude en México. ¿Cuál es el mensaje que llevaría Tomás Guanipa a esa mesa de diálogo? Mira, lo primero es que entendamos que nada sustituye un proceso en el cual, a pesar de las diferencias, podamos llegar a acuerdos para que Venezuela pueda transitar hacia una sanidad democrática que hoy no tiene, y poder tener las libertades que todos merecemos, y que en definitiva pueda garantizar el ejercicio de la política sin importar sus ideas, y que permita además que el país pueda entrar en un proceso de rectificación de su política económica que garantice que podamos promover también oportunidades para progresar, y que en definitiva, si el centro en esa mesa de discusión de México es el venezolano y sus derechos civiles, políticos y humanos, nosotros creo que podemos llegar a acuerdos. Si los intereses son los particulares de cada quien, o el interés del gobierno de mantenerse en el ejercicio del poder de por vida, lamentablemente lo que estamos es anteponiendo nuestros intereses a los intereses de los venezolanos, y yo quiero ir allá es a defender los intereses de millones de venezolanos, y no de quienes pueden ser una cúpula o de quienes pueden tener intereses distintos al de la mayoría. El tema de los servicios públicos aquí en Monagas y en todo el país es una realidad. ¿Qué está haciendo Primero Justicia, y sobre todo qué ha recogido de su militancia respecto a este tema? Mira, yo creo que es un tema transversal en el país. Hace 3 días estábamos en Táchira y nos acostumbramos a pasar 3 horas al día sin luz. Hace poco estaba en otro estado que ya no recuerdo, y pido disculpas porque es que estoy todos los días en un sitio distinto. Estaba girando por todas partes. Y se nos fue el agua. No teníamos agua y no pudimos bañarnos, y créeme que habíamos sudado. Ay, señor. En otras partes el problema es el gas. En el municipio Libertador, en Caracas, todos los problemas se acumulan. A veces la gente dice, Caracas está muy bonita, pero si vas para porque es el centro, y bueno, claro, allí no hay problema, los problemas que tiene la gente en las regiones. Pero fíjate, Estrella, eso no es así. Eso no es así. Que también eso no se es les va el agua en Caracas. Pero fíjate, uno dice, Caracas sí está bonita, si vas para el interior, eso sí está destruido. No, lo que tienes es que salir del este de Caracas, que sí es verdad que la tienen bonita, e ir a lo que es Caracas de verdad, la capital donde nació Bolívar, donde está la Plaza Bolívar, donde están asentados los poderes del país, para que te des cuenta que en Caracas falta la luz, que en Caracas falta el gas, que en Caracas falta el agua. Cuando llega el agua es sucia, que la gente tiene que atravesar y bajar y subir montañas para recoger baldes de agua. Esas son cosas terribles que estamos atravesando todos, y por supuesto que yo creo que tiene que haber una gran reingeniería de lo que son los servicios públicos, porque los han dejado destruir. Pero en Maracaibo estamos dándonos cuenta. Y el Zulia ha sido uno de los estados que ha sufrido muchísimo en los últimos 2 años, porque de verdad es todo un tema. Es una cosa terrible, pero con un cambio de dinámica y de liderazgo, la gente empieza a tener expectativas sobre mejorar su calidad de vida, y también empieza a tener una suerte de tolerancia con el paso de la mejoría de los servicios públicos, sin exigir cambios
radicales, y yo creo que en definitiva nosotros podemos rescatar con facilidad y en corto tiempo relativamente nuestro derecho a tener servicios públicos eficientes en un país donde al final lo que vale es que volvamos a tener la dignidad que hemos perdido. Bueno, por acá voy a leer algunos mensajes que tengo aquí en mi celular. Bueno, dicen por acá: saludos Tomás, bienvenido a Monagas. No indican desde dónde está escribiendo. Felicidades, diputado, es todo un caballero, con palabra, trabajando en pro de la unidad y no a la división. Sí, yo creo que la unidad es muy importante, pero la unidad de todos los venezolanos en función de un cambio. Y yo creo que en ese sentido todos tenemos que hacer un gran esfuerzo, donde a pesar de la diferencia que podamos tener, tengamos la tolerancia suficiente para entender que todos hacemos falta y que mucho más importante que nosotros está el poder liberar a Venezuela de este drama que significa el gobierno de Nicolás Maduro. Por acá también preguntan, ¿en qué anda Enrique Capriles? Enrique está trabajando, como siempre ha estado, trabajando mucho. Estoy seguro que iniciará también una gira por el país. ¿Vendrá para el estado Monagas? Seguramente, seguramente. Es que yo creo que en los próximos días vas a ver a dirigentes nacionales muy importantes recorriendo el país, y es importante que se sepa que aunque tal vez no lo vean todos los días en televisión, él sigue y todos seguimos trabajando con la ilusión puesta en que en el 2024 pueda haber un cambio definitivo y un salto hacia el progreso de Venezuela, que yo creo que es lo más importante que puede hacer cualquier servidor público. Bueno, por acá también indican, ¿cree que con el levantamiento de las sanciones, en este caso una flexibilización de las sanciones en materia económica, mejorará la situación del país? Mira, lo primero que yo creo que hay que decir es que yo no he visto tal flexibilización. Hay una sanción personal de un ciudadano que es un alto funcionario, o fue un alto funcionario, yo no lo conozco, del gobierno de Maduro, que se le han quitado las restricciones, entiendo, para poder ir a Estados Unidos y para tener cuenta. Eso es un tema que solamente beneficia a la persona que al parecer es muy cercano a Nicolás Maduro. Sí, pero se habla también de el ingreso de Chevron al negocio petrolero en Venezuela. Con Chevron lo que hay una extensión de una licencia que ya le venían dando, de hecho, antes, la tenía, con alguna flexibilización mayor, pero eso no quiere decir que las sanciones estén totalmente flexibilizadas, pero sí creo que es un gesto que está haciendo, por cierto, unilateral Estados Unidos con el régimen de Maduro. Nosotros como plataforma nunca hemos solicitado ningún tipo de acción de ese tipo, que puede ser un gesto que reinicie la discusión de México para que Venezuela, por ejemplo, lo digo con toda franqueza, no sea un país donde tengamos que contar 60 años con bloqueos o 60 años con sanciones, pero que tampoco tengamos 60 años a Maduro en el poder, porque eso sí es verdad, que eso es una penitencia. Yo no diría una penitencia, eso es condenar a la gente al infierno. Entonces yo creo que nosotros tenemos el derecho de sentarnos en una mesa para que el país pueda tener normalización democrática y normalización económica a la vez. Por eso insisto, ojalá esto sea un gesto que permita el reinicio de México para que de una vez por todas busquemos el centro de la solución de los problemas de la gente. Y créeme que si de verdad hay voluntad, que hasta ahora quienes están en el poder no lo han demostrado, podemos llegar a acuerdos en muy poco tiempo en beneficio de Venezuela y en beneficio de su futuro. ¿Crees que hay voluntad también de parte de la oposición de cambiar la situación del país? Sí, totalmente, totalmente. Yo estoy convencido, y por lo menos en Primero Justicia, nosotros estamos comprometidos a que la gente pueda vivir mejor. A nosotros no nos gusta, ni nos parece que es justificable que alguien se muera de hambre con el tema de que primero es la libertad y yo creo que las dos cosas hay que trabajarlas en conjunto. Nadie tiene por qué rendirse ni renunciar al derecho a vivir libremente, pero tampoco nadie tiene por qué esperar para poder vivir mejor, y nosotros tenemos que hacer cosas para que la gente pueda progresar en el menor tiempo posible. También acá en la mensajería de texto te preguntan ¿qué opinas acerca del impuesto a las grandes transacciones? Bueno, un disparate. Que después de que tienen eres administrador y sí, sabes lo que es eso. Que después que tienes el dólar siendo la moneda de circulación, la vayas a pechar para que la gente deje de utilizarla, es un disparate gigantesco y es la muestra de la improvisación permanente de un régimen que, por cierto, siempre inventa mecanismos para meterle la mano en el bolsillo al venezolano y quitarle los reales en momentos en los que algunos por lo menos están empezando a asomar la cabeza, a tener un empleo que les pueda ir un pelo mejor, a promover inversión, y entonces vienen con este tema, lo que hacen es retroceder, y a mí me parece que al final la gente es la que termina pagando el ciudadano común, sí, y por eso creo que es tan importante
que nosotros tengamos un cambio político, porque con quienes tienen gobernando el país 23 años y han destruido la economía y la capacidad productiva del país, es imposible que haya rectificación. La rectificación en Venezuela empieza por elegir un nuevo gobierno que sí haga las cosas bien y que yo creo que en poco tiempo puede dar respuestas muy importantes que llenen de esperanza a los venezolanos y que, repito esto 1000 veces, que nos permita ver llegar a nuestros hijos y a nuestros familiares para volver a ser un país donde nuestra familia esté unida. Bueno, Tomás, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Quiero agradecerte tu presencia y participación en nuestro programa el día de hoy. Y bueno, te dejo este último minuto para que te despidas de nuestra audiencia. Estrella, para mí un placer de nuevo poder estar contigo. Saludos a toda la gente de Monagas. Y bueno, aquí seguimos luchando. Yo creo que después de haber escuchado durante tanto tiempo y meses a venezolanos en toda Venezuela, me queda claro que este país no ha renunciado a cambiar, que la gente quiere vivir mejor y que nosotros tenemos que ser útiles, no solamente para que la gente pueda progresar, pero sobre todo para que el país pueda cambiar. Y para eso estamos reordenando nuestro partido para ponerlo al servicio de los venezolanos y no vamos a dejar de luchar hasta que podamos celebrar ese cambio que todos estamos anhelando. Bien, muchísimas gracias a Tomás Guanipa por su visita, gracias. No solamente acá en nuestros estudios del Grupo Comunicacional La Verdad de Monagas, sino a nuestra entidad. Y bueno, te deseamos mucha suerte en todo el trabajo que vienes desarrollando gracias. Dentro de Primero Justicia. Por allí, y antes de despedirme, te pregunto que si tienes aspiraciones presidenciales, por eso también lo preguntaron por aquí. En lo absoluto, tengo la aspiración de que Primero Justicia sea el gran motor del cambio en Venezuela y es mi labor y es a lo que yo quiero ser útil. Gracias a Tomás Guanipa por su participación en nuestro programa. Amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio por el día de hoy. Como siempre, la invitación es para el próximo lunes, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Será hasta entonces.